Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 31 de julio del 2022, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del Eclesiastés. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad, y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Esto es vana ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? De día dolores, penas y fatigas. De noche no descansa. ¿No es también eso vana ilusión? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. No sigan engañándose unos a otros. Despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré, porque no tengo ya en donde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato. Esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 31 de julio del 2022. Las lecturas de este domingo nos proponen dos modos de vivir y estar en el mundo. Está el modo de vivir que nos propone la primera lectura, del hombre viejo, que vive solo para las cosas de este mundo lleno de rutina, fatigas y preocupaciones, viviendo una vida sin sentido, sin dirección. Y está el segundo modo de vivir, nos dice la segunda lectura, el hombre nuevo que trasciende, cree, ama, espera, que es capaz de adentrarse al mundo espiritual, al mundo invisible, que es capaz de levantar sus ojos al cielo y poner su corazón en los bienes del cielo. El Evangelio, por su parte, nos ayuda a reflexionar sobre la vida del codicioso, de quien cifra todo en el tener, y atesora riquezas para sí, muy diferente a la vida de quien funda su existencia en el ser, y en atesorar riquezas para la vida eterna. Nos enseña que no se puede llenar el vacío del ser con el tener. El tener nos da bienestar y el ser felicidad. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del Eclesiastés. Todas las cosas, todas, son vana ilusión. Todas las cosas del mundo son vana ilusión, porque, así como aparecen, así mismo desaparecen. En este mundo nada es eterno, ni permanente. Y fatigarse solo para las cosas de este mundo, es el trabajo más inútil, desgastante y sin sentido que pueda existir. El hombre que trabaja solo para enriquecerse lleno de penas y preocupaciones, nunca tiene tiempo de gozar de su fortuna, son sus herederos los que gozan de ella, y sin trabajar por ello. Este tipo de hombres, vive para sí, el punto de referencia de todo es suyo.
Y cuando el yo es el centro de la vida, tenemos al hombre viejo, cada vez más sumergido en el fondo del vicio y del pecado, con la mirada cada vez más puesta en las cosas de la tierra sin la posibilidad de alzarla hacia las alturas. El yo es sumamente pobre cuando se deja en las manos del ser humano, porque se dedica más al tener y al aparecer sin darse cuenta que ante la muerte y el juicio de Dios la cuenta bancaria no cuenta para nada. Por eso Eclesiastés nos dice, que trabajar lleno de dolores, penas, fatigas, noches sin descanso, solo por las cosas del mundo, sin un sentido de trascendencia, sufrir por sufrir, es vana ilusión. Desgraciadamente los hombres tenemos a veces las manos tan pegadas al suelo, que no somos capaces de levantarlas hacia el cielo. Y mientras lo que hagamos en la tierra, no tenga un sentido en el cielo, nuestro hacer en la tierra, va a ser, un hacer sin provecho, sin sentido, sin trascendencia. El hombre, se vuelve viejo, cuando su vida pierde sentido, por lo tanto, puede existir una persona de 15 años de edad y ser vieja, porque su ser y su hacer no pasa de las cosas mundanas. En cambio, puede existir una persona de 80 años y ser joven, porque su hacer en el mundo, es un ser y hacer para Dios. Cuando uno hace las cosas para Dios, todo cobra sentido, ya no es vana ilusión. Todo lo que uno hace por Dios en este mundo, trasciende, y le permite al hombre vivir delante de Dios, sin miedo a la muerte. El hombre nuevo tiene los pies bien puestos en la tierra y en los quehaceres de este mundo, pero su mirada y su corazón están puestos arriba, en el cielo, hacia donde camina con confianza y esperanza. Sabe muy bien que los bienes de este mundo tienen un destino universal, y la propia realización consiste y se lleva a cabo por el camino del vivir para Dios. El hombre nuevo prefiere el tesoro a la riqueza, prefiere el ser antes que el tener. Sabe que vida terrenal es pasajera y en lugar de tener su cuenta bancaria en la tierra, la tiene en el cielo. ¿Has checado cómo se encuentra tu cuenta bancaria en el cielo? ¿Cuánto debes? ¿Cuánto tienes ahorrado? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Los que viven según la carne van a lo que es de la carne, y los que viven según el Espíritu van a las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Existen en esta vida dos formas de vivir, según la carne o según el Espíritu. Si sabemos que la carne va a morir y a desaparecer, sabemos que, todo lo que se vive según la carne, tiende a morir y a desaparecer. Por lo tanto, si una persona vive según la carne, vive para la muerte, vive para la nada, vive para desaparecer, y tarde o temprano, su vivir para la carne, va a ser vana ilusión y gran desventura. En cambio, el que en la carne, vive, según el Espíritu, o sea se deja guiar, por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, del magisterio, de sus pastores, de todas aquellas personas, que son instrumentos del Espíritu Santo para manifestar la voluntad de Dios, para esos, todo su vivir en el mundo, es un vivir para Dios, y su hacer en este mundo es un hacer para Dios, por lo tanto, son personas que en Cristo van a vencer la muerte, y van a tener vida eterna. Según una revista, los buitres y los chupamirtos vuelan sobre el desierto. La única cosa que los buitres ven es a carne podrida porque es lo que andan buscando. A los buitres le encanta este tipo de dieta. Pero los chupamirtos ignoran el olor de carne muerta. En vez de esto, los chupamirtos buscan las flores llenas de color de las plantas del desierto. Los buitres viven de la vida que se fue. Ellos viven del pasado, se llenan con lo muerto y con cosas que ya pasaron. Pero los chupamirtos viven de cosas del presente. Ellos buscan nueva vida. Se llenan de cosas frescas y cosas que tienen vida. Cada pájaro encuentra lo que anda buscando. Así es también con los seres humanos, los que viven para la carne, van a lo que es de la carne, y los que viven según el Espíritu, van a las cosas del Espíritu. Cada uno va a encontrar lo que anda buscando. ¿Qué andas buscando tú? Recuerda que, si el diablo anda siempre invitándote a ver el pasado, debe haber algo muy bueno en el futuro que él no quiere que veas. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. No sigan la corriente de este mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El mundo es como un río, que tiene una corriente muy fuerte. Meterse en el mundo, sin las precauciones necesarias, es la peor imprudencia, porque la corriente se lleva todo y a todos, no hace diferencia, ni respeta nada ni a nadie. Desgraciadamente existe en el mundo todavía mucha soberbia y arrogancia, en esas personas que dicen a mí no me va a pasar y que cuando menos piensan ya les está pasando. La única manera de que la corriente del mundo no nos jale, no nos lleve, es transformándonos a partir de una renovación interior, aprendiendo a distinguir y a conocer cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. ¿Cómo podemos transformarnos interiormente? A partir del conocimiento de la palabra de Dios, a partir de los sacramentos, de la oración, a partir de ir ordenando nuestra vida de acuerdo al Evangelio. A partir de darnos cuenta, que en este mundo solo estamos de paso, como el estudiante que asiste a la universidad, sabe que solo va a estar por un tiempo y que si no aprovecha el tiempo estudiando, capacitándose, transformándose de estudiante en profesionista, su tiempo en la universidad va a ser un tiempo perdido, un tiempo inútil. Pues de igual manera, si nosotros no entendemos que en este mundo estamos de paso y si no sabemos aprovechar el tiempo que pasamos en el mundo, en poner todo nuestro empeño en transformarnos a partir de una renovación interior, de hijos de hombre, en hijos de Dios, en hombres y mujeres santos, nuestro paso por este mundo va a ser un tiempo perdido, un tiempo inútil. Visitaban a un monje famoso unos turistas. Sorprendidos ante la austeridad de su habitación, le preguntaron: «Pero, ¿dónde están sus muebles?». A lo que el monje les replicó: «¿Y dónde están los suyos?». «Los nuestros. Nosotros nada más estamos aquí de paso». «También yo estoy aquí de paso», concluyó el monje. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Juan capítulo 2, versículo 15 al 16. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O amas al mundo, o amas a Dios. Si amas al mundo, el amor de Dios no puede estar en ti. Porque el diablo es el príncipe de este mundo, por lo tanto el que ama al mundo, ama al diablo. ¿Qué es amar al mundo? Vivir para todas las cosas mundanas, engañarse y creer que trabajando para el mundo, que siguiendo la corriente del mundo, el hombre puede ser feliz. El mundo es un medio, no un fin. Y el que vive según la corriente del mundo, tarde o temprano, va a sufrir un gran desengaño, al ver que todo su esfuerzo, toda su lucha, todo su trabajo, todo su amor, terminó convirtiéndose en basura, terminó siendo nada, terminó en satisfacciones pasajeras, a cambio de sufrimientos muy grandes y sin sentido. ¿Qué es amar a Dios? Ver este mundo como un medio para alcanzar a Dios, que es nuestro fin. Amar a Dios, es esperar, creer, luchar, trabajar por el bien, aunque parezca de momento, que nuestra lucha no tiene sentido. El otro día un amigo me contó lo siguiente. Tuve un sueño. Mi sueño fue el más increíble de cuantos durmientes hubieran podido imaginar. Soñé que podía cambiar el mundo. Y en ese momento, los ladrones devolvieron lo robado, los envidiosos reconocieron el valor, los impuros dulcificaron sus apetitos y cuantos vicios y maldades existían comenzaron a recorrer el camino del bien. Cuando mi sueño se vio cumplido, mientras dormía, amaneció. Al despertar miré por la ventana y vi un sol radiante reflejándose en los cristales. Con dolor comprobé que mi sueño no había cambiado la vida de los demás. Mas cuando el sol inundó mi corazón, me quedé maravillado al constatar que ya no sentía envidia, ni perseguía la codicia, ni añoraba la pasión sexual. Entonces comprendí que mi sueño había comenzado a tener efecto en mí, había empezado a transformar mi realidad. Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Colosenses. La mejor manera de amar a Dios, es buscar los bienes de arriba. Poner todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra. Dar muerte a todo lo malo, despojarse del modo de actuar del viejo yo y revestirse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios, donde ya no hay distinción, donde Cristo es todo en todos. Hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Pablo nos dice de una manera sencilla y simple, cómo amar a Dios. Se dice fácil, pero qué difícil es a veces para el ser humano vivirlo. ¿Por qué?
Porque la mayoría de los seres humanos solemos mentirnos, somos indecisos, por un lado le damos la mano al mundo y por otro, le damos la mano a Dios. Y no nos atrevemos, ni a cortarle la mano a Dios y darle las dos manos al mundo. Ni a cortarle la mano al mundo y darle las dos manos a Dios. A esto el Señor le llama tibieza. Y en el Apocalipsis, Dios nos dice que vomita a los tibios, que le dan asco. Un hombre estaba sentado en el comedor de su casa. A su izquierda había un vaso de agua y a su derecha un plato de alimento. Inseguro de si era hambre o sed lo que padecía, dudaba entre tomar la comida o beber el agua. Y persistiendo en la incertidumbre murió sin probar el alimento, ni saciar la sed. Lo mismo le sucede al hombre, que pasó su vida en este mundo, sin decidirse entre seguir a Dios, o seguir la corriente del mundo. ¿Quieres que eso te pase a ti? Entonces, decídete, mañana puede ser demasiado tarde. Pablo nos invita a no mentirnos, a despojarnos del hombre viejo, y de sus vicios y a revestirnos del hombre nuevo que no cesa de renovarse hasta alcanzar la santidad. La felicidad es un estado de paz que solo se alcanza en la comunión con Dios porque los vacíos del ser, no se rellenan con el tener. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nosotros tenemos nuestra patria en el cielo, y de allí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el año 70 después de Cristo, el pueblo judío fue destruido por el general Tito, hijo del César Vespasiano, quien quemó sus ciudades y su templo. Desde entonces la mayoría de judíos quedaron dispersos por todo el mundo. Si tú te encuentras con un judío y le preguntas de dónde eres, aunque haya nacido en México, en Italia, en Portugal, siempre te va a decir soy judío, porque para el judío, su lugar de nacimiento es accidental, lo que determina su ser, es su raza. Lo mismo debería de ser para el católico, que cuando le preguntaran de dónde eres, respondieras de Cristo, en lugar de decir, de México, de Guatemala, de Ecuador. Cada vez que leo la historia de los héroes mexicanos, que dieron su vida por la patria, me motivo a seguir luchando y a dar mi vida por mi patria que es el cielo. La mayoría de héroes mexicanos, no alcanzó a ver el fruto de su trabajo, pero sabían que su lucha no era inútil. Así nosotros los católicos, que trabajamos en la evangelización, a lo mejor no nos va a tocar ver los frutos de nuestro trabajo, pero tenemos que seguir esforzándonos, entregándonos, sabiendo que al final, nuestro trabajo no va a ser inútil, y nuestro esfuerzo va a llevar a la libertad y a la salvación a muchas personas más, aparte de a nosotros mismos. Un discípulo le preguntó en voz baja a su maestro: ¿cómo se debe amar a Dios, Padre mío? Amando a los hombres, hijo mío. ¿Y cómo se debe amar a los hombres? Esforzándose en guiarlos por el buen camino. ¿Y cuál es el buen camino? El que sube al cielo y te permite alcanzar a Dios. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Romanos capítulo 6, versículos 6 al 8. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. ¿Hemos muerto, no es cierto? Entonces ya no lo debemos nada al pecado. Pero si hemos muerto junto a Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es crucificar el hombre viejo con Cristo? Significa tomar la decisión de decirle sí a Dios y no al diablo. Significa renunciar a seguir la corriente del mundo, para seguir la palabra de Dios. Entender que existe un mundo maravilloso, que por ser invisible, no deja de ser real, el mundo espiritual. Significa, dejarnos salvar por Cristo, por su muerte y resurrección, acercándome a recibir del sacerdote la absolución y el perdón de nuestros pecados. Las fuerzas vivas del pecado, que existen en el ser humano, a partir de haber heredado el pecado original, son destruidas, por medio de los sacramentos, por medio de la oración, por medio de la escucha y lectura de la palabra de Dios. En cambio, las fuerzas vivas del pecado, se alimentan en el ser humano, a partir de escuchar y ver programas llenos de promiscuidad, sexualidad, violencia, terror, miedo. A partir de los vicios, adicciones, placeres mundanos y pecado. En la mano del hombre está destruir las fuerzas vivas del pecado, que le contaminan, el cuerpo, la mente y el alma, enfermándolo y llevándolo a la muerte. Un sacerdote misionero, contó de un granjero que araba su terreno años tras año alrededor de una piedra grande.
Había roto un extirpador y 2 rejas de arado por golpear la piedra. Cada vez que veía ese obstáculo se quejaba de los muchos problemas que le había ocasionado. Un día decidió desenterrarla y acabar con el problema. Al colocar una palanca por debajo de uno de los lados halló, para su sorpresa, que la piedra tenía un espesor de unos 30 centímetros. Nada más. Al poco rato la había arrancado y la estaba transportando en su camioneta. Se sonrió al pensar cuánta frustración innecesaria le había causado aquel peñón. Muchos son los pecados que se pueden eliminar tan fácilmente como aquella piedra, basta con acercarse a la confesión, a la oración, a recibir la Santa Eucaristía, a escuchar y leer la palabra de Dios, es una manera eficaz de destruir las fuerzas vivas del pecado y darle vida a las fuerzas vivas del Espíritu que da vida. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Gálatas capítulo 5, versículo 24 al 25. Los que pertenecen a Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los que pertenecen a Cristo Jesús, son aquellos que se han dejado salvar por Cristo, y han crucificado voluntariamente la carne con sus impulsos y deseos, porque se dieron cuenta, que eran presos de esos impulsos y de esos deseos y sabían que solo Cristo podía liberarlos. Pero desgraciadamente, existen en el mundo, muchas personas, que no se han dado cuenta de que están presos al seguir sus impulsos y deseos. Y creen que los que pertenecemos a Cristo somos los presos. Para explicarme mejor, voy a contarles un cuento. Era un hombre que había sido encarcelado. A través de una ventana enrejada que había en su celda gustaba de mirar al exterior. Todos los días se asomaba a la ventana, y, cada vez que veía pasar a alguien al otro lado de las rejas, estallaba en sonoras e irrefrenables carcajadas. El guardián estaba realmente sorprendido. Un día ya no pudo por menos que preguntar al preso. «Oye, hombre, ¿a qué vienen todas esas risotadas día tras día?» Y el preso contestó. «¿Cómo que de qué me río? Pero estás ciego. Me río de todos esos que hay ahí. ¿No ves que están presos detrás de estas rejas?» Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Lucas. Una persona de la multitud le dijo a Jesús: «Dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo». Jesús le contestó: «¿Quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias?» Yo recuerdo que mi madre me decía de broma cuando era pequeña: «Hija, no hay que ser del montón, hay que ser del monte». No cabe duda, que para lo malo siempre hay multitud y para lo bueno muy poco. Al responderle Jesús al hombre, que él no es juez para distribuir herencias del mundo, nos deja ver bien claro, que Jesús y los bienes de este mundo no tienen nada que ver. Después, para clarificar más este hecho, platica la parábola del hombre que vio que sus campos le habían producido mucho y pensaba: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y se dijo: haré construir unos graneros más grandes, allí amontonaré todo mi trigo. Pero Dios le dijo: pobre loco, esta misma noche te van a reclamar el alma. ¿Quién se quedará con lo que has acumulado? Y agregó Cristo: esto vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para Dios. ¿Cómo se puede mirar de frente a la muerte, cuando los grandes valores que han regido la vida han sido los bienes materiales y las apariencias de quien vive para sí? El hombre que acumula para Dios, sabe muy bien que los bienes de este mundo tienen un destino universal, y no pueden ser injustamente acaparados en pocas manos. En vez de decirse a sí mismo: descansa, come, bebe, banquetea, piensa más bien en cómo ayudar para que los hombres todos, sobre todo quienes están más cerca de tu vida, tengan su oportuno descanso, dispongan de alimentos y puedan sanamente disfrutar de lo necesario para un banquete de fiesta. Los bienes de este mundo pueden ser empleados para acarrearnos males y perdición, o pueden ser empleados puestos al servicio de Dios, en acarrearnos bienes y bendición. ¿Tú eres de los que se dedica a acumular sus bienes? ¿O eres de los que pones tus bienes al servicio de Dios? Si te murieras hoy, ¿dónde amanecerías mañana? La salvación es como un juego de dominó, donde el que gana es el que lo pierde todo. Cristo nos mostró el camino para salvarnos, donde no se llevó la cruz, ni lo que traía puesto. Cuando yo estaba joven, pertenecía a un grupo de la Acción Católica, donde estaban 2 señoritas solteras, que vivían con su papá que estaba muy enfermo,
por el cual diario nos pedían para su conversión. Un día dejaron de hacerlo, y después supimos que el Papa les había dicho que por fin estaba dispuesto a acercarse a confesar y a comulgar, pero que para poder hacerlo, tenía que regresar todo lo que tenía porque era mal habido, y que ellas se iban a quedar sin sirvientes, sin las comodidades a las que estaban acostumbradas, sin casa, e iban a tener que ponerse a trabajar para poder mantenerse, que si estaban de acuerdo, que le trajeran al sacerdote para confesarse, ¿sabes? Lo dejaron morir sin llevarle al sacerdote. Esto fue real, y se podría decir que estas dos hijas fueron muy crueles con su padre al dejarlo morir así, pero más cruel puede ser una persona, que pudiendo salvarse ella misma, por no renunciar a los bienes materiales, se condene a sí misma por toda la eternidad. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Primer libro de Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 10. Pues al llegar al mundo no trajimos nada, y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Conformémonos entonces con tener alimento y ropa. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La mayoría de personas en la actualidad llaman felicidad al bienestar, llaman felicidad a la comodidad, llaman felicidad a la seguridad, llaman felicidad al estatus, es decir, a ser alguien importante, y al pertenecer a un grupo. A todo esto, el mundo le llama felicidad. Ojo, esto no es felicidad, es bienestar, es diferente. Me gustaría saber de alguna persona, que no haya tenido problemas por dinero alguna vez en su vida. No cabe duda, que la palabra de Dios, está llena de una sabiduría perfecta. La raíz, de todos los males, es el amor al dinero. ¿Cuánta gente ha sido asesinada, por dinero? ¿Cuántos secuestros, robos, extorsiones estamos viviendo en México, por causa del dinero? Judas, traicionó a Cristo por 30 monedas. El dinero es un arma de dos filos. Cuando se utiliza como un medio para alcanzar la salvación, es maravilloso. Pero cuando se ve el dinero como un fin, el dinero nos lleva a la condenación y al infierno. Cuando llegamos al mundo no trajimos nada, y al dejarlo, tampoco nos vamos a llevar nada. Por lo tanto, el que trabaja para el tener casa, tener carro, tener joyas, tener dinero, etc. Trabajo para la nada. Ya que nada se va a poder llevar, ni los zapatos que trae puestos. Por eso el diablo se autonombra. Yo tengo. En cambio, el que trabaja para el ser cada día mejor esposo, ser mejor esposa, ser mejor hermano, ser mejor hermana, ser mejor católico, ese no solo trabaja para los bienes de este mundo, sino para juntar bienes en el cielo. Por eso Dios se autonombra. Yo soy. El dinero te arrastra lejos de la fe, y te tortura con un sinnúmero de tormentos. Dios en cambio, a través del ser, te quita los miedos, las angustias y te llena de paz. Una señora, me contaba que para no caer en la tentación de servirle al dinero, sino de servirse del dinero para agradar a Dios. Decía que cada vez que entraba en una tienda, un almacén o un cine, sacaba un librito rojo y anotaba algo en él. Alguien, por fin, le preguntó un día, ¿lleva usted una relación de todo lo que gasta? Oh, no. Solo llevo una nota de lo que compro que puedo considerar como lujo. Perfumes, y todas esas cosas. ¿Pero para qué utiliza la lista? Le preguntó. Pues, en realidad contestó la mujer, me siento tan egoísta disfrutando de tantas comodidades y viendo que hay tantos sufrimientos en el mundo, que llevo esta lista, y siempre que quiero gastar dinero en comodidades personales, doy una caridad a las misiones, a alguien que no tiene hogar o que esté enfermo. O sea que su secreto estaba en dar tanto dinero, cuanto dinero gastaba. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21 y 24. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. ¿Para quién has trabajado más en tu vida? ¿Para el ser o para el tener? ¿Para Dios o para el diablo? ¿Para juntar reservas y tesoros en la tierra? ¿O para juntar tesoros y reservas en el cielo? Recuerda que al final, no solo Dios va a estar premiando a los que juntaron reservas y tesoros para el cielo, sino también el diablo, va a estar al final de los tiempos, premiando a los que juntaron reservas y tesoros en la tierra. Si en este momento llegara el final de tu vida, ¿quién te felicitaría por la labor realizada? ¿Dios o el diablo? Dios te diría, ven siervo bueno y fiel, te di 5 denarios y me traes 10, o más bien el diablo te diría, te di un pecado y me traes 100. Muchas personas pueden decir que su corazón está con Dios, pero dice el dicho, hechos son amores y no buenas razones. Y ya podemos tener, y tenemos que darnos cuenta que estamos llenando un pozo distinto que no tiene que ver con el ser. Y mientras no llenemos el pozo del ser, seguiremos notando ese vacío. Cuando lleguemos a la presencia de Dios y nos pregunte cómo está nuestra cuenta del ser, si está vacía, no vamos a poder acceder a la vida eterna. En cambio, si trabajas para llenar el pozo del ser, vas a ser feliz en esta vida y vas a alcanzar la salvación y la vida eterna en la otra. El hombre de la parábola del Evangelio, teniendo ya lo suficiente para vivir, su pecado fue, que en vez de agrandar su corazón y ser generoso con lo que sobraba, prefirió agrandar sus graneros. Y queriendo asegurar su vida en este mundo, se le olvidó que en este mundo nada, ni nadie es eterno, perdió su vida en la eternidad. Si hubiera sido más inteligente, hubiera asegurado con los bienes que le sobraban, su vida en la eternidad, al haber puesto sus bienes al servicio de Dios. Un hombre preguntó a Galileo que cuántos años tenía. 8 o 10, repuso Galileo. El hombre se quedó sorprendido por la respuesta, ya que la barba blanca y las arrugas de Galileo hablaban de que por lo menos tenía 80 años. Al ver Galileo, la cara de sorpresa del hombre, le explicó. Tengo, en efecto, los años que me quedan de vida. Los vividos no los tengo, como no se tiene el tiempo que se ha gastado. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. No corran tras el dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Y nosotros hemos de responder confiados, el Señor es mi socorro, no temeré que pueden hacerme los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo nos enseñó, en la oración del Padre Nuestro, a pedir el pan nuestro de cada día, no nos enseñó a pedir la panadería. El que trabaja para Dios, descubrirá que Dios es el mejor patrón que pueda existir en el mundo. Lo que pasa, es que Dios únicamente nos va dando lo que vamos necesitando cada día, porque de lo contrario nos perderíamos, lo demás nos lo va guardando para la otra vida. Recuerdo, que estaba viendo un reportaje de las famosas artistas, las gemelas Olsen, quienes desde muy pequeñas, empezaron a trabajar en la televisión, ganando millones de dólares. Yo, al igual que todo mundo, creía que las niñas tenían dinero para gastar a la hora que quisieran, cuanto y como quisieran. Pero en la entrevista me enteré, que sus padres, de una manera inteligente, pusieron todas las ganancias de las gemelas, en un fideicomiso, del cual ellas, ni sus padres podían disponer, hasta que las gemelas no cumplieran los 18 años. Mientras tanto, las gemelas, vivieron, junto con sus hermanos, únicamente del ingreso de sus papás, los cuales les daban para gastar solo $10 diarios, que es lo que normalmente los papás de clase media, dan a sus hijos cuando van a la escuela. Los papás previeron, que si sus hijas o ellos, empezaban a gastar los millones de dólares que ganaban, la estabilidad familiar se perdería y las gemelas también. Dios hace lo mismo con nosotros, todo lo bueno, nos lo va guardando en un fideicomiso, y solo nos va dando en esta vida, lo que vamos necesitando. Una señora me decía, está bien, usted dice que me ocupe y que crea en Dios, es que, sí creo en Dios, pero ¿dónde está Dios que no lo veo para creer en Él y confiarme en Él y dejar de preocuparme sabiendo que Dios cuida de mí? Entonces le conté el cuento de la hormiguita y del pez. Un pez le preguntó a una hormiguita, ¿dónde está el agua? Amigo pez, has nacido en el agua estás viviendo y en el agua hallarás la muerte. Alrededor de tu cuerpo hay agua y agua hay dentro de tu cuerpo. Te alimentas de lo que en el agua encuentras y en el agua te reproduces. Y tú, pez necio, me preguntas qué es el agua, ¿dónde está el agua? En Dios vivimos, nos movemos y somos. Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar.
Que Dios nos dé la sabiduría para dejar el hombre viejo, apegado a los bienes del mundo, y nos permita revestirnos del hombre nuevo, para trabajar por y para los bienes de Dios, y así poder llegar sanos y salvos a nuestra patria que es el cielo. Pedimos su oración por las misiones que tenemos en puerta, para que nuestro Señor Jesucristo nos permita a todos los que vamos a participar, crecer en amor, alegría, entrega y santidad y llegar a dar frutos abundantes. Oremos por todos los que han sido invitados a participar en los cursos, para que Dios permita que den una respuesta generosa. Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Fernando Rubio, por Gerardo, por Petrita, por Alma, por Lupita Buenrostro, por la hermana de Jaquí, por la mamá de Ezequiel, por las que están esperando bebé, para que Jesucristo nuestro Señor bendiga sus embarazos y permita que sus bebés nazcan sanos y salvos, especialmente por Clara, por Eli, por Miriam y por la hija de Betty, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Santiago, por André, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Por todos los compañeros que cumplen años en este mes de agosto, especialmente por nuestras coordinadoras, por Ángeles Pérez el 6 de agosto, Jacqueline Amador el 21 de agosto, María de Jesús Rosas 29 de agosto, para que nuestro Señor Jesucristo les siga llenando de amor, gracia y bendición. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas, lleguen como palabras divinas, transformando los corazones de los que nos escuchan. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.